la segunda parte y última del tema de ácidos nucleicos. Y empezamos con el enlace típico de estas biomoléculas. Es un enlace que llamamos enlace nucleotídico y es un enlace, como veis aquí, fosfoéster o fosfoéster, que tenéis representado en esta figura, ¿vale? Es un enlace con lo cual quiere decir que se queda un oxígeno en medio de dos elementos. Le llamamos fosfoéster porque uno es un fosfato, ¿de acuerdo? Y se da, como podéis leer y como podéis ver, entre el grupo fosfato y el OH de un nucleótido y el OH, ¿vale?, del carbono 3 de otro nucleótido, del carbono 3 de la pentosa de otro nucleótido. Fijaros que quedan dos nucleótidos enganchados, con lo cual sería un dinucleótido, ¿vale? Fijaros que este tiene el carbono 5, o lo que va unido al carbono 5, libre, sin unir a otro nucleótido, y este, en el carbono 3, tampoco queda nada. Con lo cual, el sentido, ¿vale?, de esta mini cadena sería 5' por aquí arriba, 3' por aquí abajo. Esto es importante para más adelante, porque nos da la posibilidad de orientar las cadenas, de darle un sentido espacial. Aquí lo tenéis con 4 nucleótidos. Fijaros que las bases nitrogenadas no participan en el enlace, solo participa fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, y las bases quedan al margen. Fijaros, este extremo de aquí se le llama 5', y este extremo de aquí, el que tiene la pentosa libre, se le llama 3'. Bueno, con esto se pueden formar cadenas larguísimas de miles de nucleótidos, como de hecho así es. Vamos a pasar a ver esas moléculas llamadas polinucleótidos, ¿vale? Hay dos tipos, el ADN y el ARN, dependiendo si utilizan los nucleótidos desoxirribonucleótidos o utilizan ribonucleótidos. Vamos a ver el ADN, quizás es el más famoso, no me atrevo a decir más importante porque lo son los dos, pero sí el más famoso, ¿vale? Es ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Y tiene, igual que las proteínas, varios niveles de organización. Por una parte, tenemos la estructura primaria, que sería simplemente la secuencia de nucleótidos. La verdad es que los nucleótidos solo se diferencian por la base, ¿vale?, que están utilizando, ¿de acuerdo? Y podemos orientarla desde un extremo 5' hasta un extremo 3', ¿de acuerdo? En la estructura primaria no sería doble como este dibujo que veis aquí, ¿vale? Esto pertenece a la estructura secundaria, igual que esta animación, igual que el GIF que tenemos ahí arriba. Bueno, vamos a estudiar la estructura secundaria. La estructura secundaria es mucho más compleja y a los científicos les costó bastantes años de estudio averiguar cómo era esta molécula, ¿vale? Desde el siglo XIX e incluso a principios del XX sabían que la cromatina del núcleo estaba formada por ADN más proteínas. No sabían cuál de las dos llevaba la información genética. Al final, a principios del siglo XX, quedó demostrado que era el ADN y no las proteínas. Esto ya lo estudiaremos en los temas de genética. Y luego, una vez deducido que era el ADN, se pusieron a intentar averiguar cuál era la estructura de esta molécula. Y los datos que obtenían no eran muy normales, eran bastante confusos. Sabéis que para ver la forma de una molécula se utilizan la refracción de rayos X. Bueno, pues Rosalind Franklin, esta mujer que veis aquí, Maurice Wilkins, estudiaron y sacaron muchos datos. Con esos datos, posteriormente Watson y Crick dedujeron cuál era la estructura, la típica y conocida doble hélice de ADN. Por esto recibieron el Premio Nobel de Medicina. Bueno, hay una cierta polémica, ya hablaremos en clase, sobre por qué no se le dio a Rosalind Franklin, ya que era la que había realmente hecho todo el trabajo, aunque no había llegado a las conclusiones definitivas. Bueno, ¿qué características tiene esta molécula? Pues son dos cadenas de polinucleótidos complementarias y unidas mediante puentes de hidrógeno en sentido antiparalelo. Vamos a ver, complementarias, ¿qué se refiere?
Pues que las bases, que son las que establecen la unión de puentes de hidrógeno entre una cadena y otra, las bases se emparejan siempre así: adenina con timina y guanina con citosina. No existe otra combinación posible. ¿Vale? En sentido antiparalelo quiere decir que mientras una va de 3' a 5', la otra va de 3', de 5' a 3', perdón, al revés, como si estuviese cabeza abajo. ¿Vale? Las bases nitrogenadas quedan hacia el interior de esta hélice, y es una hélice dextrógira, gira en el sentido de las agujas del reloj. Si quisiésemos desenrollarla, ¿vale?, deberíamos de separar las bases, ¿vale? Solo se pueden separar si desenrollamos la hélice, ¿de acuerdo? Esa característica se le llama plectonémica, ¿de acuerdo? Solo se pueden separar desenrollándolas. Existe otra estructura terciaria, ¿vale? Esa doble hélice se pliega sobre sí misma y se vuelve a plegar con la ayuda de unas proteínas que llamamos histonas, ¿vale? Aquí quiere decir que intervienen proteínas e histonas, no, son proteínas llamadas histonas, ¿de acuerdo? Y se empaquetan mucho porque tienen que estar metidas larguísimas cadenas dentro de un espacio muy reducido que es el núcleo, ¿vale? Esto pasa en eucariotas, evidentemente, en procariotas no hay núcleo. Bueno, aquí tenéis un pequeño vídeo y os daré más material para que veáis esa compactación del ADN, ¿vale? ¿Cuál es? Vamos a estudiar ahora, por último, el ARN, ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Las diferencias es que no utilizan desoxirribosa, sino ribosa, y que nunca llevan timina, sino uracilo, ¿vale? Esto ya lo comentamos cuando vimos los nucleótidos, ¿vale? Las cadenas en general son más cortas, no son dobles, aunque hay un tipo que establece uniones intracatenarias, ¿vale? Y hay 3 tipos, ¿vale? El ARN mensajero, que es una copia del ADN, una copia del gen, de los genes. El ARN transferente, que es el que lleva los aminoácidos hasta los ribosomas para construir las proteínas. Y por último, el ARN ribosómico, que es el que constituye, junto a proteínas, el orgánulo que conocemos con el nombre de ribosomas. Aquí tenéis algo más de información, algún dibujo que podáis ver, ¿vale? Y con esto damos por finalizado el tema. Aquí tenéis, por último, la estructura del ARN ribosómico, que es el que tiene una estructura y una composición un poco peculiar. Este vídeo es más interesante quizás que lo veamos cuando lleguemos al bloque de genética. Pues nada más, con esto acaba el tema y el bloque de bioquímica, que ya teníamos ganas todos.